Nunca olvidaré la tarde en que el inspector me miró fijamente y me dijo: «Tú eres uno de los sospechosos habituales, ¿verdad? Siempre estás ahí cuando las cosas salen mal». Yo sonreí con esa media sonrisa torcida que tanto me ayuda a pasar desapercibido. Apoyé el bastón contra la mesa y empecé a hablar. Tenía la pierna izquierda rígida desde aquel accidente, que nunca fue accidente, y la voz baja, casi temblorosa, como si contara un cuento que no me pertenecía del todo, pero pertenecía. Todo pertenecía. Todo empezó en esa comisaría hace unos meses. Nos detuvieron a los 5 por separado, sin cargos reales, solo porque éramos los de siempre, los que sabíamos movernos en las sombras sin dejar huellas. Marcos, el ex policía que nunca dejó de serlo; Elena, la mujer dura que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa; Javier, el que hablaba poco pero golpeaba fuerte; Laura, la que siempre tenía un plan B; y yo, el cojo, el que parecía el más débil, el que nadie tomaba en serio. Nos soltaron esa misma noche, pero no sin advertirnos. Alguien nos quiere muertos, y ese alguien tiene nombre: Víctor Salazar. Víctor, el nombre que nadie pronunciaba sin bajar la voz. Decían que controlaba todo: el dinero sucio, los favores, las deudas que nunca se pagan con billetes. Decían que había matado a su propia familia para proteger su imperio. Decían que no existía, pero yo sabía que sí, porque él me había destruido años atrás. Me dejó lisiado, me quitó a la mujer que amaba, me dejó sin nada más que un bastón y una rabia que guardé como un secreto. Así que cuando los demás me miraron en esa celda colectiva y dijeron: «Tenemos que unirnos, o nos mata uno por uno», yo asentí. Pero en mi cabeza ya estaba escribiendo el final. El plan era simple: robarle un cargamento enorme de dinero negro que Víctor guardaba en un muelle abandonado. Marcos conocía los horarios de los guardias, Elena sabía cómo entrar sin alarmas, Javier y Laura se encargarían de la fuerza si hacía falta. Yo solo tenía que esperar en el coche, como el conductor discreto, el que nadie nota. Ellos creían que yo era el eslabón débil, el que necesitaba protección, pero cada noche mientras planeábamos, yo iba cambiando los detalles. Cambiaba las rutas, las horas, las señales. Sembraba dudas pequeñas. ¿Y si Marcos nos vende? ¿Y si Elena guarda algo para ella? Las semillas crecieron rápido. La noche del golpe llegó con lluvia y niebla espesa. Llegamos al muelle en 2 coches separados. Todo parecía perfecto. Entramos, encontramos el dinero, lo cargamos. Pero entonces empezaron los tiros. No de fuera, de dentro. Marcos cayó primero, con una bala en el pecho que venía de la dirección de Elena. Ella gritó que había sido Javier. Javier juró que era Laura. Laura me miró a mí, con los ojos abiertos de par en par, y dijo: «Tú lo sabías». No respondí, solo cogé hasta el maletín con el dinero y lo abrí. Vacío. Todo el cargamento había sido falso, cambiado por mí horas antes. El verdadero dinero ya estaba en una cuenta que solo yo conocía. Mientras ellos se mataban entre sí en la oscuridad, yo me quedé en las sombras, viendo cómo se destruían. Elena disparó a Javier cuando él intentó alcanzarme. Laura, herida, me suplicó que la ayudara. «Por favor, no dejes que me muera aquí». La miré y le dije con voz suave: «Tú me dejaste morir hace años, cuando elegiste quedarte con él, porque Laura era la mujer que perdí, la que Víctor me quitó, la que volvió a mi vida fingiendo que no sabía nada, pero que en realidad había estado con él todo este tiempo». Marcos y Elena también habían sido parte de eso, cobrando favores de Víctor a cambio de silencio. Cuando la policía llegó, atraída por los disparos, solo quedaba yo, herido, cojeando, cubierto de sangre que no era mía. Me llevaron a la comisaría, me sentaron frente al inspector Cujan, el que llevaba años persiguiendo a Víctor Salazar, y yo empecé a contar. Les conté la historia que ellos querían oír: cómo Víctor nos manipuló a todos, cómo nos reunió para el golpe, cómo nos traicionó uno por uno. Usé nombres de la pizarra que tenía atrás, nombres de casos viejos, fechas que había visto en los periódicos, detalles que saqué de la pared llena de fotos y notas. El inspector me escuchaba embelesado. El mayor truco que hizo el diablo fue convencer al mundo de que no existía, le dije al final con una sonrisa cansada.
Cuando terminé, me levanté, cojeando más de lo habitual. El inspector me miró y dijo: «Tú no eres nadie, eres solo un testigo». Yo asentí: «Exacto, nadie». Salí de la comisaría con el bastón en una mano y el maletín vacío en la otra. Afuera la lluvia había parado. Caminé despacio, sin mirar atrás. El inspector se quedó mirando la pizarra buscando coherencia en mi historia. Nunca la encontraría, porque no había Víctor Salazar, nunca lo hubo. Solo yo, el cojo, el sospechoso habitual, el que perdió todo y decidió que si iba a caer, arrastraría a todos. Hoy vivo en una casa pequeña, lejos del puerto, con el dinero que robé de verdad meses antes. Nadie me busca, nadie me recuerda. Elena, Marcos, Javier, Laura, todos muertos o desaparecidos, culpando a un fantasma que inventé. Y yo, el diablo que fingió ser un ángel herido, respiro tranquilo. Porque cuando todos creen que eres el débil, el inocente, el que cuenta cuentos, puedes escribir la historia como quieras. Y yo la escribí perfecta.